Sabe que tiene un papel muy importante en ese tipo de pacientes con SIBO, lo que es la dieta, porque sabemos que hay alimentos que van a predisponer a una mayor inflamación, a una mayor proliferación bacteriana. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se instaura un abordaje dietético en este tipo de pacientes con carbohidratos fermentables, bajos en carbohidratos fermentables. Es decir, que va a ayudar a que este paciente que lleve este tipo de plan nutricional pueda sentir mejoría en cuanto a los síntomas. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Hoy vamos a tener un tema de suma importancia que está actualmente creando muchas condiciones de salud desagradables y que muchos de ustedes, gente que conocen ustedes mismos, puede que estén presentando esta situación. Estoy hablando de algo que muchos pacientes de manera correcta van al gastroenterólogo, van a un médico internista buscando respuestas de por qué viven inflamados, por qué alimentos que antes toleraban ahora no les caen bien. Y no menos importante, que no importa lo que consuman o hagan, no les funciona absolutamente nada. Hoy estamos con la doctora Natalie Ramírez, gastroenteróloga. Tardes, doctor. Bienvenida, doctora. Bien. Gastroenteróloga, nutrióloga y con un expertise increíble con respecto a lo que es el manejo de este tipo específico de pacientes, entre otras cosas que abarcan su especialidad. Podríamos hablar, doctora, acerca de algo nuevo que se llama SIBO. O sea, ¿qué es el SIBO exactamente para relacionarlo con esto que acabo de comentar? Sí, claro. Cuando hablamos de SIBO, que quizás muchos pacientes no conocen lo que es el término, viene de sus siglas en inglés, que se traduce en el español, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. En este caso hablamos de que hay un exceso de bacterias o una proliferación de bacterias a nivel del intestino delgado que se va a traducir con síntomas clínicos muy característicos, mayormente pacientes que presentan una diarrea acompañada, en este caso de meteorismo, es decir, distensión abdominal, mucha flatulencia, muchos gases y malestar como tal estomacal. O sea que también pudiéramos, porque hay cuestiones que la gente puede pensar que son similares. Podríamos decir que hay otras cosas con que se pudiese hacer un diagnóstico diferencial. En medicina hablamos de eso para comparar una cosa con la otra. Sí, claro. De hecho, si podemos ver, la mayoría de los trastornos o patologías digestivas tienen síntomas muy similares. Y si comparamos, de hecho, lo que es el síndrome de intestino irritable, también va a tener síntomas muy parecidos a lo que es el SIBO. Es decir, un paciente que te puede presentar diarrea, flatulencias o incluso estreñimiento, distensión abdominal, puede tener esta condición y la manera de hacer el diagnóstico en ambas patologías es diferente. Es interesante porque, como bien sabe, Natalie, hay una situación en que la gente, hay una gran moda, por decirlo así, de que la gente se autodiagnostica. O sea, ya no tolero la leche, yo soy intolerante al gluten, doctor, o a la lactosa, en el caso de la lactosa, que es el azúcar de la leche. O te dicen, ¿sabes qué? Yo soy celíaco. Y yo digo, oye, es un diagnóstico muy difícil. Sí. ¿Quién te lo dijo? Bueno, porque yo leí. Entonces, los síntomas específicos, como bien dices, inflamación, procesos diarreicos. Claro. Ahora bien, ese tipo de temas de salud, ¿existe en el laboratorio una prueba específica? Porque entonces habrá que especificar. ¿Qué determina el diagnóstico, por ejemplo, una prueba específica para esto y en qué consiste esa prueba? Así es. En el caso de los pacientes con SIBO, como les dije anteriormente, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, existen pruebas ya muy específicas. En este caso se hace un test de aliento en esos pacientes. Okay. Es una prueba no invasiva, inocua, es decir, que es fácil de conseguir, es económica y a la vez nos va a permitir estudiar en ese paciente los gases, tanto metano como de hidrógeno, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes. Interesante. O sea, estamos hablando de que ya con esas herramientas, bueno, Richard lo tiene el de hidrógeno, digamos, claro, en un tratamiento. A la gente le da mucho miedo, has escuchado, Natalie, y esto va un poquito más allá de quizás de lo que preplaneamos para este encuentro. Hoy se habla de que en el 2050 el gran problema que va a tener la población mundial es el uso de antibióticos. Así es. Ok, pudiéramos entonces, y no quizás que no lleve este tratamiento porque es parte del protocolo. Claro. ¿Qué rol juega la dieta entonces para aplicar en estos pacientes?
sabe que tiene un papel muy importante en ese tipo de pacientes con SIBO, lo que es la dieta, porque sabemos que hay alimentos que van a predisponer a una mayor inflamación, a una mayor proliferación bacteriana. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se instaura un abordaje dietético en este tipo de pacientes con carbohidratos fermentables, bajos en carbohidratos fermentables. Es decir, que va a ayudar a que este paciente que lleve este tipo de plan nutricional pueda sentir mejoría en cuanto a los síntomas. Interesante. A la gente puede impresionarle porque dirían, bueno, pero ¿qué es eso, doctor, de alimentos fermentables? Podemos mencionar 2 alimentos que quizá la gente ignora de mucho uso, que son de los que se descartan en este caso. Dentro de estos carbohidratos o alimentos fermentables tenemos lo que son el ajo, la cebolla. Espera, que el ajo, es que el ajo se usa para todo prácticamente. O sea, además la comida dominicana y la comida de Latinoamérica se usa mucho el ajo. Estamos hablando que parte del tratamiento terapéutico nutricional sería retirar el ajo. Realmente no es que se va a retirar por todo el tiempo, sino que se va a hacer de manera, vamos a decir, 2 semanas se hace un cambio, se limitan este tipo de alimentos y ya entonces luego se van incorporando poco a poco hasta ver realmente a cuál alimento el paciente suele presentar más sintomatología y en este paciente se va reajustando de acuerdo a... O sea, que no es de por vida, eso se le quita por un tiempo. Y tú mencionabas la cebolla. Así mismo es, la cebolla. Y de hecho, ciertas frutas y también ciertos vegetales que también en este caso se deben limitar en este tipo de dieta. Aclaremos con este diagnóstico, ya confirmado el diagnóstico, es que esto se hace. Pero fíjate qué interesante, yo he dicho en otros encuentros que lo delicado que es el tema del seguimiento nutricional en las manos correctas. Por ejemplo, todos sabemos lo beneficioso que es el ajo, tiene muchísima evidencia y la cebolla, pero fíjense con una condición médica como esto cambia. Claro. Por eso la importancia de que siempre hago un llamado a que tengan cuidado en manos de quienes se llevan. Por eso tratamos de que el contenido de este podcast vaya dirigido a que ustedes sepan cómo alinear la ayuda que están buscando. Ahora bien, si pudiéramos decir que el SIBO, digamos, ya está diagnosticado con SIBO, ¿pudiera el SIBO ser la antesala de una condición médica de mayor peso? A largo plazo, si no se trata. Realmente sí, porque cuando hablamos de que hay un sobrecrecimiento bacteriano ya como tal, sabemos que es un paciente que en este caso tiene un desequilibrio o más bien lo que se conoce igual también como una disbiosis en lo que es la microbiota intestinal. Entonces, esta condición puede conllevar a mayor sintomatología, no solamente incluso digestivo, sino también extraintestinales. Es un paciente que igual también puede tener cansancio, dolor de cabeza, debilidad general. O sea que siempre es bueno tomarlo en cuenta. De hecho, puede tener incluso algún tipo de déficit nutricional, que en su caso también el abordaje ya terapéutico de este paciente también necesita una suplementación en este caso. O sea, que habría que tomar en cuenta incluso hasta el estado de ánimo del paciente, claro, habiendo descartado obviamente los roles psicológicos. Fíjate que eso, yo le digo esto porque hay gente que dice, a mí me detectaron SIBO. Yo le digo, ¿y te lo trataste? No, me dijeron algunas cosas que dejara de hacer. No, pero tú ni siquiera, porque la prueba se repite. Exacto. O sea, que tú ni siquiera hiciste un tratamiento y muchos de ellos, Natalie, quiero saber tu opinión con respecto a esto, solo se limitan al tratamiento de antibioterapia. ¿Tú piensas que debe ser acompañado de la nutrición o ves que por sí solo con los antibióticos se pudiera tratar? Claro, yo digo que es una manera importantísima de que este tipo de pacientes se maneje de manera integral, de manera multidisciplinaria, que no solamente sea un abordaje de antibiótico como tal, aunque sí sabemos que sí tiene sus beneficios, de que sí es parte de la terapéutica en este tipo de pacientes, el uso de antibióticos. De hecho, los que se usan son los que hacen menos daño a nivel de lo que es la microbiota intestinal, pero se debe acompañar de lo que es un abordaje, en este caso nutricional, llevando una alimentación que realmente pueda beneficiar en este paciente a prevenir los síntomas y de hecho a disminuirlos. Fíjate qué interesante porque para que ustedes entiendan, ustedes dirán, bueno, voy a un gastro, hay muchos lugares que hacen estas pruebas, me hago las pruebas y el gastro me trata. Que el caso de Natalia es diferente porque ella es gastroenteróloga y nutrióloga. O sea, ahí el paciente tendría seguimiento isofacto con ella, pero entonces recomendaríamos, ahí hago esa aclaración por esto,
de que ese especialista debe acompañarse de un nutricionista que dé seguimiento a ese paciente o interconsultarlo con otro nutricionista. Así debe ser, así debe ser. No solamente determinar ya que tiene el diagnóstico de SIBO, sino que a partir de ahí, a raíz de ahí, darle el abordaje nutricional y en este caso, si hay alguna otra condición subyacente, también tratarla. Lo importante es que el paciente se maneje de manera integral y a la vez multidisciplinaria. Qué interesante. Yo te quería comentar... Porque, por ejemplo, ya en la parte nutricional ya no se hablan de intestino eje cerebro, no hablan de intestino eje corazón, refiriéndome a que la doctora tocó un punto de disbiosis y microbiota. La disbiosis, recuerden, es un daño a la microbiota intestinal que puede darse por alcoholismo, por mal manejo de fármacos, por desequilibrio alimentario, un montón de cosas. Ahora bien, ¿usted diría, doctora, que ahora hay más casos, no porque se tenga la prueba, o digamos que después del COVID hay más casos de personas con SIBO positivo, o esta prueba es nueva? O sea, ¿realmente viene desde qué tiempo hacia acá? Realmente no es que sea una prueba nueva como tal. Quizás es que ahora está igual muy en boga, como dicen lo que es el término de SIBO. Hoy en día oímos mucho SIBO y el tema está como muy en farándula. Pero es algo que de hecho desde muchos años atrás estos síntomas están en este tipo de paciente, lo que es la inflamación mayormente, la distensión y diarrea principalmente acompañada de meteorismo. Es algo que no se debe dejar de pasar por alto en este tipo de pacientes que lo presentan. Pero no es algo último, sino que quizás ahora es que estamos dando más con las herramientas diagnósticas, con las últimas investigaciones que se han hecho en el tema de la microbiota, de las pruebas como tal diagnósticas que se están utilizando y que están ahora mismo en la palestra. Como palestra. ¿Qué tan confiable, partiendo de esa última respuesta, son los equipos que miden, digamos, gases, porque es hidrógeno y metano, ¿no? En el caso del SIBO, ¿qué tan confiables son? O sea, ¿la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido? Así mismo es. Son pruebas realmente, como le dije, no invasivas y realmente tienen una muy alta especificidad y muy alta sensibilidad. Es decir, que se puede realmente diagnosticar en este tipo de paciente con estas pruebas, de manera que vamos a acompañarlo también con el historial clínico de este paciente, siempre con el abordaje ya de su historial clínico y cuáles son los síntomas que ha presentado él mismo. ¿Se cura el SIBO? ¿Pudiera una persona curarse de SIBO? Así mismo es. Realmente se cura. Puede que sea un SIBO ya crónico, es decir, esos pacientes que han dejado pasar por alto y tienen años quizás presentando el síntoma o yendo de médico en médico. Quizás no se ha hecho el diagnóstico como tal, no se ha hecho la prueba como tal. O como usted dijo anteriormente, quizás hizo la prueba pero no le dio el seguimiento luego posterior a este resultado. Entonces, un paciente con SIBO, claro que sí se puede curar, claro que sí puede presentar mejoría, siempre y cuando se lleve este manejo que necesita de manera adecuada, cuál sea el factor que lo está mayormente predisponiendo. O sea, que te parece increíble, Natalia. A mí me llegan personas con años inflamados y de hecho dicen, no, es que yo siempre estoy inflamada, como si fuese, y por eso no es normal. Claro. Tu cuerpo te está diciendo algo. En la mayoría de los casos, cuando prescribo la prueba, están positivos, o a metano o a hidrógeno. Sí, como especialista, ¿qué llamado tú harías? ¿Qué tipo de paciente? Mires, este paciente que presenta esto y esto y esto calificaría para hacer la prueba. Sé que no se debe porque no tenemos un cribado enfrente, pero en general, o sea, ¿a quién llamarías? ¿Qué grupo le dirías? Mira, vaya a un gastro y hágase la prueba. O sea, ¿a qué grupo específico? Sí. ¿Con qué síntomas? Bueno, paciente que presente diarrea, principalmente, es uno de los síntomas más significativos. Paciente que presente flatulencias, paciente que presente distensión abdominal, paciente que presente incluso estreñimiento y, como les dije anteriormente, paciente también que presente síntomas que no sean digestivos y que realmente pueden estar asociados a esta patología. Dolor de cabeza, debilidad general, algún trastorno o déficit nutricional. También debemos pensar que es un paciente que puede estar cursando con este tipo de entidad. Excelente. Y te digo la excelencia de esto porque es que la gente no entiende que cuando está mal su microbioma intestinal, su intestino en general, la absorción de los alimentos no es la misma. Usted no se hidrata correctamente. Hay deficiencias nutricionales, como bien dice la doctora Natalie. Y es importante esto. Hay gente, y yo he visto el efecto, y sé que también lo has visto en la consulta, señores, de cómo le cambia la vida a una persona. Te pongo un ejemplo.
A mí me llegó una paciente que quería perder peso, pero solamente porque tenía el abdomen grande. Sí. O sea, todo lo demás estaba, de hecho, según IMC, todo bien. Sí. Y yo, mira, ok, vamos a hacer esta prueba, pero cuando ella me habla justamente esos síntomas y también hazte esta prueba. Cuando ella se hace la prueba, le digo, tú no te puedes perder peso, estás en normopeso, es un problema inflamatorio que tú tienes. En resumidas cuentas, al mes y medio, obviamente se le dio un menú FoodMat, que es un menú que viene pensado, como bien sabes, para esto. La paciente bajó el equivalente a 6 centímetros, son 2 pulgadas. Claro. Bajó una talla, pero no porque se hizo una dieta para perder peso, Claro. sino porque se desinflamó. Exacto. Y empezó a presentar la mejoría. O sea, hasta ese punto Así mismo se puede llegar. ¿Tú tienes algún testimonio o alguna cosa, alguno de tus pacientes? Testimonio tengo muchos. Exacto. De hecho, por eso me ha motivado mucho el tema de ir de la mano de la parte tanto de gastroenterología como de nutrición. Y es que si no trabajamos a ese paciente de una manera integral, eso es lo mismo, por ejemplo, un paciente obeso que viene por reflujo. Si ese paciente está obeso, aunque yo le pongo un tratamiento con inhibidores de bomba, un omeprazol, o que dependiendo de lo que amerite de tratamiento, si es un paciente que no pierde peso, igual tiene su mayor predisposición para seguir produciendo reflujo. Y en este caso, la obesidad. Exacto. Entonces, asimismo, el paciente con inflamación, el paciente con síntomas como tal en el caso del SIBO, si no tratamos a este paciente, igual va a continuar con los mismos síntomas. Totalmente. De verdad te agradezco muchísimo, Natalie, por estar en este encuentro, que tendremos otros más si Dios lo permite. Señores, es una condición, está ahí, ya hay pruebas para esto, ya hay especialistas de la talla de la doctora Natalie para tratar la situación. Eso es algo también de lo que hacemos con el equipo de NUMED, del cual ella también es miembro de ese equipo. Y quiero que entiendan que no hay por qué tener estas condiciones. Es de bajo coste, son pruebas sencillas y llevan un tratamiento que es viable para todo tipo de familia. La calidad de vida es primordial y no hay peor situación que tener una situación intestinal con una cura y un diagnóstico tan sencillo. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Un verdadero honor. Y gracias a ustedes por estar en este capítulo de podcast de Cuídate y Vive de NUMED. Dios les bendiga.